El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1033 dice: la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Qué son las Sagradas Escrituras? ¿De qué nos hablan? ¿Quién la escribió? ¿Cómo estamos seguros que es palabra de Dios? ¿Quieres conocer la respuesta a estas preguntas? Quédate en este video porque vamos a conocer más de qué se trata la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. Bienvenidos a su canal Saúl Ligorio, a una nueva serie de videos acerca de la palabra de Dios escrita. Hoy iniciamos el primero de 15 episodios. A lo largo de 10 minutos vamos a hablar acerca de cosas generales sobre la palabra de Dios, es decir, en 2 horas y media que sumarán los 15 capítulos de esta nueva serie, vamos a aprender lo general, lo que todo católico debe saber acerca de la palabra de Dios. Este no es un estudio profundo, sino es más bien una enseñanza para aquellos que quieren iniciar a conocer de una manera más consciente y mejor la palabra de Dios. Así que te invito para que continúes observando este video y escuchando también lo que aquí se expone, para que, sabiendo las riquezas y conociendo las riquezas de la palabra de Dios, podamos vivirlas, practicarlas y no conformarnos con ser únicamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si quieres apoyar este canal, por favor regálanos un like, suscríbete si aún no estás suscrito y comparte esta serie de videos para que lleguemos a muchas personas más y así la palabra de Dios sea más conocida, más amada y más practicada. En este primer capítulo vamos a hablar de 5 puntos bien concretos. Número 1, ¿qué significa la palabra Biblia? Número 2, ¿qué es la Biblia? Número 3, ¿de qué habla la Sagrada Escritura? Número 4, ¿quién la escribió? Y número 5, ¿cuándo se escribió? Así que, sin más antesala, comencemos. Cada vez que escuchamos la palabra Biblia, seguramente se nos viene a la mente un libro grueso. Se nos viene a la mente la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, o el conjunto de libros que se leen en la iglesia. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Cuál es su raíz etimológica? La palabra Biblia viene del griego y significa libros. Eso es lo que la palabra Biblia nos da a entender. La palabra Biblia, repito, viene del griego y significa libros. Por lo tanto, la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros. Y aquí vamos a la siguiente interrogante. ¿Qué es la Biblia? Podemos dar la siguiente definición. Biblia es el conjunto de libros sagrados, llamados también Sagradas Escrituras, que contienen la palabra viva de Dios y narran la historia de salvación, es decir, cómo Dios nos salva. Nos revela las verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle. Analizando la definición que acabamos de dar, podemos decir entonces que la Biblia, como dijimos hace un momento, no es un libro sino un conjunto de libros. Pero no cualquier tipo de libros, son libros sagrados. De allí que también le podamos llamar Sagradas Escrituras. De hecho, el Señor habló acerca de las Sagradas Escrituras. Ciertamente, cuando el Señor hablaba acerca de ellos, se refería a los libros del Antiguo Testamento. Pero allí ya podemos encontrar cómo a estas escrituras no se le llaman escrituras profanas, sino sagradas, santas. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 21, versículo 42.
y también podemos encontrar referencia de ello en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32. ¿Qué contiene este conjunto de libros? Bueno, contiene la palabra viva de Dios, es decir, no letra muerta, sino una palabra viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, que nos narran la historia de salvación, pero también nos revela algunas verdades que son necesarias para conocer, para amar y para servirle de mejor manera a Dios. Y aquí vamos a la tercera consideración. ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es su mensaje? Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de Cristo. Todas ellas nos dirigen hacia el Señor. Nos hablan entonces de la historia de salvación. Desde el primer libro ya encontramos a un Dios que crea. En el libro del Génesis se nos habla de cómo Dios de la nada ha creado el mundo visible y el mundo invisible. En el mundo visible está el hombre y la mujer que han pecado, y por consecuencia entra la muerte, el sufrimiento, el dolor, la angustia. Se rompe la relación que teníamos con Dios. Pero Dios no abandona al hombre a pesar de su pecado, sino que va a proporcionarle al pueblo los medios necesarios para la salvación. Las Sagradas Escrituras nos narran en el Antiguo Testamento que elige a un pueblo para atraer a los hombres hacia sí. Pero llegada la plenitud de los tiempos, en el Nuevo Testamento se nos habla que envió a su Hijo único. Y así encontramos en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y para qué ha enviado a su Hijo? Para redimirnos a través de la cruz. De ello nos da testimonio los santos evangelios. Y al final, la Santa Biblia nos habla de la verdad que sucederá en las postrimerías de la historia. El bien triunfa sobre el mal y el pueblo de Dios vive para siempre con Él. De esta manera podemos sintetizar el contenido de las Sagradas Escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? Podemos pensar, ¿quién ha escrito la Biblia? ¿O es que ésta ha caído del cielo? La Biblia es la palabra de Dios. Su autor es Dios. Quien inspira a los hombres a escribir es el Espíritu Santo. Es decir, escribe por medio de los autores humanos. A las personas que el Espíritu Santo inspiró para que escribieran, se les llama en la Iglesia hagiógrafos. También podemos preguntarnos, ¿cuándo se escribió la Biblia? Podemos dar la siguiente respuesta. Fue un largo proceso que comenzó unos 1300 años antes de Jesucristo. El último escritor fue San Juan, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Como último punto, podemos decir que la Biblia es un libro de contenido religioso. Es preciso recordar que la Biblia tiene una finalidad distinta a cualquier otra obra literaria humana. La Biblia es literatura religiosa. Aunque los autores sagrados escribieron grandes poemas y relatos, las técnicas literarias que emplearon estaban al servicio de la finalidad religiosa de la Biblia. Al discernir el significado de la escritura inspirada, es tradicional distinguir dos sentidos, el literal y el espiritual, según lo dice el Catecismo de la Iglesia en los numerales del 115 al 119. El sentido literal es aquel con el que los autores intentaron expresarse. El análisis histórico y lingüístico nos ayuda a conocer el proceso utilizado para redactar el texto bíblico y así poder determinar el sentido literal del texto y la dirección de pensamiento expresada en él. El sentido espiritual es el significado expresado en el texto bíblico cuando se lee bajo la guía del Espíritu Santo, a la luz del misterio de Cristo. No hay contradicción entre los dos sentidos. Ambos van unidos, pues tanto el estudio como la fe son necesarios para poder entender el significado religioso de la Escritura. Hoy la gente piensa en la religión como una experiencia personal, pero los autores de la Biblia y otros autores de la antigüedad no lo veían así. La palabra religión viene de una palabra latina que significa unir. Para los antiguos, la religión era lo que mantenía todo unido. Su visión de la historia, la cultura, la política, etc., partía de un punto de vista religioso. Por esta razón,
Los autores de la Biblia no escriben historia del mismo modo que lo hacemos nosotros. Nosotros consideramos la historia como una sucesión de acontecimientos importantes, guerras, tratados, inventos, etc. Los protagonistas de nuestra historia son los reyes, los generales y los presidentes. Para los escritores de la Biblia, lo importante de la historia es lo que ésta nos dice sobre la relación entre Dios con su pueblo. Muchos de los personajes más importantes de la Biblia parecen ser simplemente gente común y corriente. No son emperadores, ni reyes, ni siquiera gobernantes o alcaldes. Jesús, el Hijo de Dios, por ejemplo, era solo el hijo del carpintero, eso para aquellos que vivían a su alrededor. Pero esa gente aparentemente corriente transmitía el mensaje de Dios, y esto les hacía ser más importantes que todos los grandes emperadores que llenan las páginas de los libros que leemos acerca de la historia. Como Dios ve la historia de un modo objetivo, la Biblia a menudo ignora a los emperadores y se centra en el pueblo, que era el que verdaderamente importaba. En realidad, toda la historia que se contiene en la Biblia es realmente historia de salvación, la historia de cómo el plan salvífico de Dios se realiza a través de los tiempos. Por eso es que nosotros no podemos pensar que la Biblia es un libro científico. No, puede darnos algún dato científico, pero la Biblia es un conjunto de libros eminentemente religiosos. Y así llegamos a la parte final de este primer episodio acerca de las Sagradas Escrituras, que son espada de doble filo. Los invito al próximo episodio, en el cual hablaremos acerca de la división de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos bendiga.